pero muy bienvenidos seáis todos, streameros y streameras, que nos miráis a través del mundo mundial, aquí en Eva TV, en Alpargatas y Libros, que pueden conseguir también en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, X y en toda red social que le apetezca a su exigente paladar. Pero para esta vuelta del Rengo que soy ahora, porque me estoy haciendo el chancho Rengo, hay que decirlo, me acompaña ni más ni menos que el grande filósofo formidable, fantástico, sensacional, Julián Fava. Aplausos, por favor. ¿Cómo le va, querido Eric? Aplausos, ¿Cómo aplausos. está usted? Además nos pueden Sentado. seguir por Eva en Vivo, por Eva en Vivo. Justicia Social. Eva en Vivo, Eva Justicia Es fácil Social. acordarse, Eva sinónimo de qué? De justicia social y Por de supuesto. mandar likes y esas cosas raras que se hacen en los suscribirse streamings. a Alpargatas y Libros. Por favor, ok. suscríbase, No, mándenos cheques, todo, sex maravedíes, piastras, pero hoy sobre todo sextercios, porque hoy vamos a hablar de muchas cosas. Y para empezar, dígame usted, señor Fava, que escudriñó las cosas más profundas, profundísimas de la verdad filosófica, eso que nos enseña las finalidades. ¿Cuál es el filósofo del día? ¿No es la pregunta que nos hacemos todos? Así es. Vamos a estar recorriendo hoy un poco el pensamiento, la obra de Lucrecio. ¿Qué? Lucrecio. Lucrecio é um jogador do Vasco da Gama, do Vascão. No era Lucrecio. no era el 10 de Palmeiras. Palmeiras. No era el 10 de Palmeiras. No era de No era el 10 Palmeiras. de Estudiante le ganó mucho ¿no? a Palmeiras. Y Boca también, hasta finales de la ¿Qué Libertadores va a le ganó ser? a Palmeiras. Tito Lucrecio Caro. Tito, ¿qué hace Tito? ¿No? Tito Lucrecio Caro. Cada vez te parece más un jugador de fútbol, ¿no? No, Tito. Tito Lucrecio Caro. Que nació alrededor del 99 a.C. Sí. ¿no? Y vivió en ese siglo antes, previo a nuestra era. Sí. Y se lo recuerda ¿Por qué se lo recuerda? una gran obra. Una gambeta corta notable. Sí, ¿eh? pero Capacidad de defensa. había una época en la que el pensamiento, o mejor dicho, quienes pretendían ocuparse de cuestiones vinculadas al pensamiento, Sí. no escribían como Byul-Chul Han 72 libros minúsculos, escribían una obra. ¿Cómo quién? Byul-Chul Han. Ese famoso. Otro, sí, otro. Es el un ladri, no, digamos, es un ladri. Porque Porque sí sí sé sé que es medio, casi sí lo sé que digo. es medio fesa, Casi pero lo bueno, le digo. gusta No, así pero sé, uno qué le gusta bueno. Sisek, Este ¿no? es un tipo copado, le gusta el cine, le gusta Le Argentina. gusta nuestra patria, ¿no? Le Se gusta puso el en pareja con una vino, argentina, sí, ¿no? le gusta el chori. No, En cambio, exacto. Wilhelm Ham la juega de, oh sí, yo soy el filósofo coreano de moda. Y tú Que no. se fue a Alemania y pienso el ser, ¿no? Pero bueno. El ser de Alemania. ¿No? Claro. ¿Alemania del norte o Alemania del sur? Claro. Por Dios, hay que ver cada cosa. Y en este Amigos y caso, amigos. Escribió un solo gran poema, una obra didáctica. Y aquí me pongo a cantar. ¿No? De Rerum Natura, algo así como sobre la naturaleza de todas las cosas. Bueno, ¿no? vamos a escribir algo, lo escribimos, Por eso pero digo, toda la cosa. era una época en la que Eh. cuando alguien escribía algo, digo, ¿sobre qué va a escribir? Sobre todo. ¿Sobre qué? la Sobre naturaleza todo. De todas las cosas. Pero no en el momento también que el pensamiento tenía que tratar de asir esa cosa rara llamada mundo, realidad, Sí. sentimiento, ciencia. Entonces, si había que escribir algo, había que escribir sobre todo. Así es, había que escribir sobre la naturaleza, y dentro de la naturaleza estaba eso que llamamos el ser humano, No. y Malas noticias. precisamente acerca de este... ¿Vivos? ¿No? Dios, el alma y el mundo. Ser humanos, ¿vivos? Vivos. En ese época todavía sí. Todavía no estaba la inteligencia artificial. ¿No? Y en este sentido, Lucrecio, Sí. siguiendo a Epicuro, filósofo ¿Y dónde fue Epicuro? griego, ¿no? Nos propone... Epicuro, de verdad, es interesante. debe haber frecuentado lugares muy sospechosos, Epicuro. Y Lucrecio lo seguía, porque no, donde va Epicuro, digo, dame otra caja. Y a Sí. la otra caja. Y además le gustaban los placeres materiales, y me refiero a los placeres carnales. A ambos, ¿no? Así que... ¿Juntos? Sigue, y no por una cuestión de fechas, pero... Bueno. Pero más de un revolcón se habrán pegado. No entre ellos. Opa, digo, apa, no entre intrusos ellos, en la digo, historia. ¿no? ¿Qué nos Y propone? tuvieron Desde el 8 punto de encuentros vista- sexuales. No. ¿Qué nos propone Lucrecio? ¿Qué no? Un No de universo- joda. Pepe. Un universo compuesto únicamente de átomos y vacío. Esto es interesante. No hay providencia, no hay teleología divina. Siempre habrá átomos vacíos. ¿No? Y lo que nos está diciendo es que
todo lo que existe, la vida material, la vida de nuestros cuerpos, surge del movimiento y de la combinación de las partículas. Es decir, es un atomista, como su maestro Epicuro, precisamente. Bueno, pero el átomo en ese momento era lo que no se podía cortar, se suponía, porque se deducía, porque no había microscopios en esa época, porque entonces era complicado y ellos suponían que había una parte de la materia que ya era insecable, es decir, que no se podía cortar. Claro. Y ese átomo... Y ese era el principio último, por así decir, de la materia. El principio último, pero sí. ¿No es una contradicción? ¿Ser principio y último? ¿No hay que ser un principio primero? Puede ser el principio primero, si se quiere. ¿O el último de la último ultimidad? Desde el punto de vista ontológico. ¿No? ¿Cuántas letras? ¿Cuántas letras? ¿No? Y claro, de hecho, el gran Carlitos Marx escribió su tesis, ¿no? De habilitación, de doctorado sobre el Leucipo y Demócrito, ¿no? Esos viejos atomistas griegos, ¿no? Pero esto que estamos diciendo, volviendo a Lucrecio, de que el mundo está compuesto por materia, ¿no? Es una visión que tiene un costado que a nosotros nos va a interesar, que es un costado democrático y liberador. ¿Qué quiere decir esto? Átomos del mundo unidos. No hay jerarquías cósmicas, ¿no? Y así como no hay jerarquías en el universo, no hay jerarquías en la organización humana. Subversivo, piensa feo. El mundo entonces no responde ni a los designios divinos de alguna providencia o de algún capricho de los dioses, sino a leyes naturales. Y esas leyes naturales, fíjese querido Eric, que estamos en los albores de nuestra era, esas leyes naturales son comunes para todos los seres humanos. Esto ya para la época es realmente revolucionario. Es cierto, pero usted dice Lucrecio, usted dice Roma, usted dice igualdad, átomos, y yo tengo también para decir algo que pasaba por esa época de la antigua Roma. Usted cuando me diga, yo largo con mi diatriba. Quería agregar que de aquí se deducen algunas cosas, de este principio metafísico. Diga todo. Como decíamos, en primer lugar, no hay una fatalidad externa al ser humano. No hay una fatalidad externa. El ser humano va casi precursando al tuerto Sartre, el ser humano va de algún modo enfrentándose con la libertad, ¿no? Es decir, que hay un margen para la libertad. ¿Y cuál es ese margen? Los átomos no se mueven solos, ¿no? Es decir, los átomos están entre ellos algo así como inclinados. Él hablaba de una palabra llamada clinamen. ¿Qué significaba eso? El pequeño desvío que introduce la contingencia. Hay una contingencia. Justamente allí, en ese desvío que introduce la contingencia, uno podría decir que aparece la dimensión humana. Y si aparece la dimensión humana, aparece la política, aparece lo imprevisible, aparece eso que rompe la continuidad del orden dado. Es decir, es algo así, uno lo podría pensarlo como el espacio para la acción de los seres humanos. La contingencia. La contingencia. Pero es aquello que no está previsto, aquello que se escapa de lo previsto. Exacto. Aquello imprevisible. Aquello que se opone a un 17 de octubre. Un 17 de octubre. Eso, ¿qué es necesario? Necesario es que una persona respire para estar viva. ¿Qué es contingente? A veces me pasa. Que sea más alta o que sea más baja, eso es contingente, ¿no? Digamos. ¿La respiración o la persona? Depende. Bien, perfecto. Entonces, que me parece que quedó muy claro, Lucrecio es un muchacho que nació en 99 a.C., que es un tiempo de mucho quilombo en la República Romana, porque la República Romana, como todos bien sabemos, fundada en 753 a.C., claro, que para ellos era fácil porque ese era el año 1 o el año 0, depende, de la fundación de Roma, ad urbe condita, como decimos en la 10ª Legión. El tema es que habían hecho todas unas leyes y estaba el Senado, que era un Senado oligárquico, de gente muy rica y poderosa como usted, Fava, y después estaba el pueblo, era la plebe, la plebs, ¿no? Y entonces se peleaban, se unían, pero siempre había un grado de discusión política, de conflicto y de consenso. De repente los plebeyos iban al Aventino o alguna de las colinas de Roma para decirle a los garcas, si nosotros no son nada, un claro refuerzo de lo que significa la teoría del valor trabajo. Y de repente Roma empezó a pelear, empezó a hacer guerras, empezó a expandirse ahí por el Mediterráneo. Claro. Primero raptaron a las Sabinas, después a otros pueblos de la península itánica, después se pelearon con Cartago, vencieron a Cartago en 3 guerras,
2 de local y 1 de visitante, le salió perfecto, salieron campeones del Mediterráneo, Claro. y después conquistaron España, Exacto. y después mantuvieron a los rayos a gala. Sí. A Gala. El norte de Mantuvieron África. los galos a raya. Los galos a raya. Bien, El norte de se me África. cruzó un átimo. El ¿No? norte de África con la conquista de Cartago, Exacto. intervenían ya en los asuntos de Asia Menor. ¿Y qué pasó? Pasa lo que suele suceder en muchas civilizaciones, que las instituciones que se han creado ya no pueden responder Claro. a circunstancias nuevas. La contingencia de la que usted hablaba. ¿Y qué era esa contingencia? Claro. Era que los romanos quedaron prisioneros de sus conquistas. ¿Cómo? Si han conquistado, quedan prisioneros. Claro. Qué paradoja. Que para joda. Entonces, es a partir de ahí que empiezan a fluir a Roma esclavos, oro, plata, víveres. Se parece bastante frutas. lo que usted describe a un momento de expansión del Imperio Español. Cuando el Absolutamente. Imperio Español ya no puede dar cuenta de sus propias conquistas. Porque lo que ¿No? hay que hacer en ese momento es crear instituciones. Claro. O adaptar las instituciones que existen, porque además esas guerras se ganaban sobre el legionario, que es una cosa que uno ve en las películas de romanos, que son tipos que van con pollerita a pelearse con otros tipos que están sin pollerita, y se dan espadazos y todo, y aparece yo soy Maximus Claudio de Opusunghi, bueno, de la 14ª legión, y todos creen que eso es cierto. Bueno, el asunto está en que esos legionarios romanos, que es la base del ejército, eran pequeños productores. Claro. Eran pequeños productores, cierto, no como los terratenientes de la Argentina. Eran pequeños productores y la pequeña producción, la pequeña tierra que tenían les servía para costearse el equipamiento, Claro. que tenían que pagar, la Claro. coraza, el pilum, el gladio, el segundo pilum, el carne de pileta, todo. Todo. Pero lo que pasa es que cuando se iban a la guerra, las tierras donde estaban sus familias eran desalojadas, las familias. ¿Y las tierras se las quedaba quién? La oligarquía. ¿Dónde estaba la oligarquía? En el Senado. Si esperen ustedes que... Exacto, que nosotros animemos avanzamos y sobre la vayan, tierra. vayan ustedes átomos plebeyos, que acá los átomos senatoriales Claro. nos quedamos a salvo Exacto. de toda contingencia. Claro. Entonces Y ahí, aparecieron... perdón, y ahí también hay una Dígame. suerte de tensión entre el movimiento y la quietud. Quien se Sí. movía, quien iba a la guerra, Sí. perdía precisamente aquello que había conquistado. Sí. ¿No? Y quien Lo perdía. estaba Quieto. quieto en el Senado Sí. acumulaba desde su lugar de poder Las tierras de aquellos que iban a pelear por el imperio. Y excelente, además la sobreabundancia de trigo bajaba los precios. Claro. Entonces el Senado, ¿qué hizo? Grandes latifundios, grandes extensiones de tierras, creó la sociedad rural, por ejemplo, ¿Cuándo no? para hacer grandes explotaciones que permitiesen ganar frente a esos precios nuevos empleando esclavos. Porque Claro. para las oligarquías el mejor trabajador es un trabajador esclavo, Claro. incluso para la oligarquía romana. Así es. De hecho, cuando vemos casos en la Argentina de reducción a la servidumbre, Claro. ¿dónde es? En el campo. En el campo. ¿Dónde está la mayor cantidad de trabajo negro? En el campo. ¿Dónde hay mayor trabajo infantil? En el campo. Bueno, entonces vamos al campo. ¿Quién estatuto de peón rural? Perón. Perón. Acá el campo. Acá el campo. Mala respuesta. La Claro. cosa está en que en esa circunstancia aparecieron dos hermanos, los Graco Brothers. ¿Y quién eran los Graco Brothers? Tenemos ahí la foto de los Graco Brothers. John producción. Belushi y Dan Iron. Totalmente. Pam, 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 pam. Everybody needs somebody. Somebody to run. Entonces ahí tenemos a la izquierda de su pantalla, señora, está Tiberio Sempronio Graco, que era el mayor de los hermanos, de 10 años mayor que Cayo Graco, que está a la derecha. Y estos dos chabones eran lo más rancio de la aristocracia romana, eran de entre los patricios, eran los tipos más requete contra Ciperultra Claro. ubicados. Primero eran nietos de Cipión el Africano, el que ganó a Aníbal la batalla de Sama. Claro. Después, la madre de los Gracos, Escipiona Africana II, era una mujer, la matrona romana, la mater familias, que decide darle la mejor educación posible a sus hijos. Y cuando le decían, porque parece que era una señora, una MILF bastante Sí. bien atildada, le ofrecían casamiento hasta reyes, y dijo, no, yo me ocupo de mis joyas, y sus joyas son mis hijos. Mire usted. Tenía una hermana también llamada Estudiaron en Sempronio. Cartago, imagino, ¿Eh? estos jóvenes. ¿Dónde estudiaron?
No, estos tipos estudiaron en Roma porque mamá les trajo a los filósofos griegos. ¿Por qué? Porque la filosofía griega es lo mismo que es hoy, la fuente de todo conocimiento. Así es. Querés aprender matemática, querés aprender retórica, querés aprender política. Bueno, estos muchachos además fueron a pelear, fueron a la guerra. Tiberio Sempronio participó en la última guerra púnica, fue uno de los primeros que se abalanzó sobre la muralla cartaginesa. Héroes. Eric, es muy notable cómo hay un patrón común que también aparece en los filósofos griegos respecto a la ampliación de derechos. Platón y Aristóteles escriben en la época de la decadencia de Atenas. Sí. Y entre otros motivos, cuando refieren y buscan las causas de la decadencia de la Hélade, de la cultura de la Hélade, etc., señalan la ampliación de derechos que venía de la época de Solón, las reformas de Solón. Bueno, cuando permitimos que las personas que fueran a la guerra tuvieran derechos civiles y políticos y comenzaran a votar, cuando les dimos propiedades a esos que iban a la batalla. Oplitas que cagan en balde. Exactamente. Allí comenzó la decadencia. Tanto Solón, qué grande sos. Como Aristóteles tienen la misma matriz absolutamente oligárquica, ¿no? A la hora de pensar respecto de la política, de la ampliación de derechos, etc. Pero por el contrario, los Graco Brothers, sobre todo Tiberio Sempronio, que se dio cuenta del estado lamentable de los legionarios en las campañas militares, que volvían a Italia, que no tenían más familia, casi el Martín Fierro. Claro. No tenían familia, les habían robado la tierra, los mandaban a la frontera con los indios. Bueno, una cosa terrible. Y entonces Graco, en vez de postularse a senador, que era lo que le correspondía, quiso ser tribuno de la plebe. Tribuno de la plebe era el representante del pueblo, y el tipo va al foro y dice: ¿cómo puede ser que aquellos que dieron su sangre por Italia no tengan ni un terruño de tierra? ¿Para qué? El pueblo romano salió, ¿cuál 17 de octubre? A decirle: Graco, vos sos el más copado, vos sos sensacional, vamos con Graco, vamos los Gracos, bajen del cielo. Vamos los Gracos, bajen del cielo. ¿Y cuánto eres? Ser un optimate y andar castigando tribunos populares. ¡Vamos los Gracos! Y es así como el tipo hace una reforma agraria, porque él era un republicano romano. Claro. Pero el tipo dice: si no modificamos la república se cae. Claro. Se cae porque todo se lo quedan los mismos. Acá hay que repartir distribución de ingresos, muchachos. Y si yo quiero ejército, quiero legiones, necesito que los legionarios estén bien alimentados, tengan su tierra. Y instauró una reforma por la cual no se podía tener más de 500 ager, que más o menos serían 125 hectáreas. Hola, 125. Bueno, Graco fue con la 125. El otro tribuno, porque eran dos tribunos de la plebe, el otro tribuno... Estaba a sueldo del Senado. Claro. Estaba a sueldo del Senado. Era un cobo cualquiera. Claro. Y ahí, cuando Tiberio dice: bueno, reforma agraria, el otro dice: no, porque no están dadas las condiciones. La correlación de fuerza viene de ahí. De ahí, la correlación de fuerza viene acá. Y es ahí donde nuevamente va a la asamblea nuestro amigo Tiberio Graco y dice: hay que destituir a este tipo porque ningún tribuno de la plebe puede ir contra los intereses de la plebe. Claro. ¿Para qué? Saludos, traidor, saludos al senador. Bueno, la cosa está en que efectivamente Graco avanza con la reforma agraria, empieza a establecerla y el Senado se levanta y un infausto día, los 300 senadores y seguidores de los senadores lo matan a palos a Graco. Claro. Asesinan a 300 de sus partidarios y la madre, Escipiona Africana, pide el cuerpo de Tiberio y no se lo dan. Un desaparecido. Interesante. Interesante, ¿no? Y la madre de los Graco, una madre del foro romano. Una vez más volvemos a la oligarquía que funda sus principios sobre la violencia. Cayo Graco, la juega de callado, sobrevivió. Pasan 10 años, paso le semaine. Sí. Tipo se revela un gran militar, un gran soldado, un gran administrador, un cuestor, como se decía en la época, honestísimo, como no correspondía. Y de repente está en Cerdeña y dice: vamos a tomar el poder. Y entonces, si Cerdeña fuera Martín García,
Cayo Graco vuelve a Roma, pero se dio cuenta que había que ampliar la base de sustentación política. Claro. Entonces, a esa clase de los équites, que estaban entre los romanos, ¿estamos bien el tiempo? Sí, por supuesto. Estaban entre los senadores, los patricios, los optimates, los garcas y el pueblo, la plebe, los peronistas, estaban estos équites. Y dicen, mire, si ustedes me apoyan, yo les voy a dar lugares en la justicia romana para que puedan juzgar a los senadores y mayor importancia. Sí, cómo no, vamos, Graco, vamos, buenísimo, adentro. Después, a los soldados, ahora el Estado va a pagar con la propia todo el equipamiento militar. Y vamos a retomar la reforma agraria de mi hermano Sempronio. ¿Y saben qué? Vamos a hacer obras públicas, porque acá hay muchos romanos que no están trabajando, que están desocupados, y hay mucha inteligencia, hay mucho poder en el pueblo, así que vamos a hacer rutas, vamos a hacer puertos, vamos a hacer acueductos. Obra pública. Obra pública. Obra pública. Un Estado plan presente. quinquenal, Estado el Estado presente. Estado Y de nuevo, el otro tribuno que estaba a sueldo del Senado le pone palos en las ruedas. Claro. ¿Y qué pasa? Entonces Tiberio dice, no, como hay mucha gente en Roma, vamos a crear colonias en la periferia para poblarlas con veteranos romanos o con romanos desocupados y vamos a equiparlas. Es decir, un plan procrear. Exacto. Un plan procrear. Y el tipo dice, vamos a hacer 3 colonias. No, dice el otro, hagamos 12. Es decir, contrariamente a la primera vez de la oligarquía, donde mandaron a su tribuno a sueldo a chocar contra Tiberio, acá lo que hacen es desbordarlo. Entonces, lo mejor es enemigo de lo posible. Exacto. Y es así como también hubo un conflicto que aprovechó el Senado y en el segundo año de su tribunado, nuestro querido compañero Cayo Graco cae, de nuevo, asesinado, pero esta vez junto con 3.000 de sus partidarios, porque la oligarquía del Senado se querían limpiar a todos los cuadros. Fueron 3.000, como son 30.000. Así es. Porque, del mismo modo que se borraron las leyes de los Gracos, se borró la Constitución de 1949. Así es. Y lo que usted dice, Fava, que para mí es la doctrina Fava, la teoría Fava de la oligarquía, es que el fenómeno oligarco, siempre y en todo lugar, usted corríjame, es un fenómeno violento, porque hasta ese momento las cosas en Roma se arreglaban con la política, con el conflicto, con las huelgas, pero con la política. Quien introduce la violencia física es la oligarquía. Es la oligarquía, el Senado, en ese caso. En este caso, el Senado. El Senado terrateniente. Senado terrateniente. O sea, oligarquía terrateniente. ¿No? Oligarquía terrateniente, una vez más. Desde hace 2500 años viene ejerciendo la violencia oligárquica, se viene ejerciendo desde el mismo modo. El pueblo romano jamás olvidó a Tiberio, jamás olvidó a Graco. Tuvieron que sufrir y sufrieron mucho, siguieron las conquistas. Después llegó un general populista llamado Mario, que tomó Roma y que se pasó a cuchillo a cuanto senador o optimate había, porque había mucho que recuperar. Después vino otro dictador pro-oligárquico llamado Sila, que liquidó a todos los líderes populares. Pero había un sobrino de Mario que él quería matar particularmente y lo dejó escapar. Y con los años dijo, bueno, sí, no importa, este no lo mato. Este sobrino de Mario, un pibe, un bisexual, una conducta totalmente disoluta, endeudado, jugador, de una alta familia también, de Roma, pero sobrino de Mario, además de un general populista. Bueno, no va a pasar nada. Ese señor se llamaba Julio César. Cuidado, dijo Sila. Hay muchos Gracos y muchos Marios en Julio, que va a ser al final el último gran líder de la plebe romana y va a cumplir todas las reformas de los Gracos. Impresionante. Impresionante. ¿Qué tal, Impresionante. Roma existe, la patria triunfará. Así es. Y cuánto tendría que aprender de lo que usted decía, querido Eric, lo que usted narraba y reflexionaba. Muchos de los actuales que reivindican, de los actuales, ¿cómo se dice esto? Propagandistas del régimen, ¿no? Este muchacho, el gago del Kremlin, ¿no? Pero no leen historia. No el leen problema, historia esos chicos, como ¿no? dijo Putin, la historia es una maestra severa, siempre castiga a los que la ignoran. Gran frase. Putin, gran frase. Un gran amigo de Maradona, el Putin, para que lo ubiquen quién es. Así es. ¿Y de qué vamos a hablar? Y si usted me permite, tenemos una efeméride filosófica, ¿no? No le permito, no. Que tiene que ver con... También tiene que ver con un... Tiene que ver con un perseguido, tiene que ver con un... En este caso, pensador inclasificable. Que es nada más... ¿En serio? ¿Un libro sobre mí? Ay, por fin, gracias. Por gracias. fin. Son lo más de amor. Nada más y nada menos que Walter Benjamin. O Walter Benjamin. Ahí está, mira. Ahí ¿Walter Benjamin qué? Walter Benjamin. No, era un... No, Walter Benjamin qué apellido tiene? Era Benjamin. No, eso no es Walter Benjamin es como llamarse... Walter Benjamin, como llamarse Lorenzo Miguel. ¿No? Y aquí precisamente, fíjese la traducción de Julián Fava y Tomás Bertoletti. Bravo. ¡Aplausos! Aplausos. ¿No? Argentina.
¿Estaba en latín? No, en alemán. Ay, qué En fácil. alemán. Porque, bueno, Cualquiera Benjamin traduce nació en 1892 en Berlín, yo era muy chico, no me en el acuerdo. barrio de Charlottenburg, ¿no? Era hijo de un anticuario, ¿no? Entonces Qué viejo. creció en ese barrio burgués de Berlín, imagínese, en una casa, ¿no? Con objetos del pasado, ¿no? Sí, con vitrales, me con imagino que esos vitrales, cuadrados. con todo vitrales, así. con alguien tocando el piano. Alguien tocando el piano, cajitas de música, relojes, Sí, ¿no? todo. Mucho cristal de Bohemia todavía en esa época, o de Dresde, que todavía no, se había sido bombardeado, ¿no? No, cristal de Bohemia, ¿no? el ojo vitrio del cristal de Bohemia. Claro, ¿no? Y allí creció y de muy joven siempre fue un personaje bastante rebelde, ¿no? Que le rompía la cristal de Bohemia a la vieja. Dicen que era una suerte de Jano. Tenía una cara mirando hacia Moscú, una parte del rostro, y la otra parte del rostro mirando hacia Jerusalén, ¿no? Será amigo de Gershon Scholem, ¿no? Será, desde luego, ¿no? Desde luego se vinculará con otros marxistas notables, ¿no? Digo, pensemos en lo que sería la escuela de Frankfurt, a la que él nunca pertenecería por su pensamiento tan heterodoxo, su pensamiento tan... ¿Pero de qué hablaba Walter Benjamin? Del mito, me está explicando qué hizo, pero hábleme. del mito. Walter Benjamin, ¿mito o qué? ¿Mito o qué? Del mito, de la religión, de la revolución, del drama barroco alemán, del origen del drama barroco alemán. Del drama barroco alemán. Pero fundamentalmente lo que yo hoy quería traer sí, es... él en los últimos... con el ascenso del nazismo, por su condición de judío, tiene que emigrar y recorre varios países europeos, y cuando su generación, digo, la generación de Adorno, de Horkheimer, etcétera, de Hannah Arendt, De Adorno, ¿no? era que estaba una generación al pedo. ¿No? Se emigran hacia los Estados Unidos, Benjamin se queda en Europa, no. y en una carta dice: todavía hay posiciones para sostener aquí, ¿no? Benjamin, agarra el pasaporte, bueno, y es así que Rider. estamos en el mes de septiembre, y en la madrugada entre el 26 y el 27 de septiembre, huyendo de los nazis, Francia ocupada, 1940, va a pasar en Portbou, en la frontera entre Francia y España. La frontera estaba cerrada, no se abre, y allí se quita la vida, ¿no? Oh. Y lo último que ¿Sabe quién murió en Portbou también? ¿Quién? Antonio Machado. Mire usted. Por esa misma frontera escapó. Está enterrado en Francia, de hecho, Antonio Machado. Claro, bueno, y él está allí en Portbou, está enterrado el lo que debe ser esa noche de fantasma. La noche de fantasma, ¿no? Y fíjense, y una de las cosas que escribe antes de morir son unas tesis, ¿no? Conocidas como tesis de filosofía de la historia, ¿no? Ese libro que mostrábamos allí recién en la imagen, ¿no? Y quería traer algunas porque me parece que nos hablan y bastante de cómo pensar lo que nos sucedió, nuestro pasado, para articularlo en función no solo del presente, sino de lo que va a venir. Usted está haciendo filosofía sin permiso, ¿no? Me parece. Entonces dice Benjamin aquí: articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como realmente ocurrió simplemente. Significa apoderarse de un peligro, apoderarse de un recuerdo tal como fulgura en el instante de un peligro. Significa apoderarse de un recuerdo tal y como fulgura en el instante de un peligro. Bueno, recuerdo, fulgura, peligro. Son los tres elementos. Eso es conocer el pasado. ¿Y qué agrega? El peligro amenaza tanto al acervo de la tradición como a los receptores. Para ambos, el peligro es uno y el mismo: convertirse en instrumento de la clase dominante. ¡Opa! Si no conocemos efectivamente, si no nos apoderamos de eso que está a punto de perderse, si no nos apoderamos de eso que fulgura en el instante de un peligro, nos podemos convertir en instrumentos de la clase dominante sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Y dice... ¿Cuándo lo escribió? ¿Hoy a la mañana? Hoy a la mañana parece que lo escribió. Esto lo escribe... Fue un tuit de Walter Benjamin. Perseguido por los nazis, en pésimas condiciones de salud, en pésimas condiciones de alimentación, comiendo a cada tanto, ¿no? Digamos. Y dice, en cada época hay que intentar sustraer a la tradición del conformismo y de este modo superarla. Y escuchen lo que dice ahora, pues es impresionante. A ver. El Mesías no viene solo como el Redentor, viene como el vencedor del anticristo. A las hordas salvajes de la antipatria opondremos la fuerza popular organizada. Ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo cuando él venza, y este enemigo no ha cesado de vencer.
¿no? Los 30.000 desaparecidos. 30.000 desaparecidos, Ahí lo tenés. ¿no? Y en esta época que se habla de fuerzas del cielo, o sea, se habla de las cuestiones morales cuando nuestro país está siendo sometido a una política de saqueo, ¿no? Totalmente, déjeme traer a colación al amigo Blas Pascal, es la fiesta de Blas, cuando dice quien quiere parecerse al ángel termina siendo de bestia. Así ¿no? es. Pero esta cuestión de Walter Benjamin me gustó el tema de el recuerdo, el fulgor y el instante. El instante y el peligro. El instante y el peligro. Y el peligro de ser instrumentos, aún contra nuestra voluntad, de las clases dominantes, de la oligarquía romana, o porteña, o norteamericana. Así es. En estas circunstancias. Y como él decía, no hay un instrumento de la civilización que es un instrumento de barbarie, decía Benjamin. ¿No hay cómo, perdón? No hay un signo o un instrumento de la civilización que no sea al mismo tiempo un instrumento de barbarie. Y eso se junta con todo lo que te dice de Dussel y de Kuh. Así es, ¿no? Hay una convergencia. Hay una convergencia y hay una coherencia que tratamos de llevar programa a programa de aquí. Bueno, eso es así, acá se nos acaba el tiempo. Así es el streaming. Muchas gracias por estar ahí apoltronados en su sillón favorito mientras degustan un martini shaken but not style, mirando, oyendo las maravillosas interpretaciones de Fava y las payaserías que yo suelo cometer. Así que Alpargatas y Libros, de los Graco, a Walter Benjamin, a Tito Lucrecio, Tite, le decían, Tite. Qué jugador. Bueno. Qué jugador. En la antigua Roma jugaba a Garrincha. Claro. En Roma. Entonces, Alpargatas y Libros, su encuentro semanal con la filosofía, el pensamiento nacional, el choripán de Platón, la caverna de Aristóteles. No era así. Bueno, no importa. Como sea, streameros del mundo, unidos, que en esta aventura solo pueden perder su ignorancia. Entonces, compartiendo la nuestra. Entonces, Alpargatas y Libros, TikTok, Facebook, todo, YouTube, denle clic a la campanita, todo. Todo. Piedra libre para los compañeros. Nos vemos la semana que viene con otros temas de actualísima actualidad. Nos vemos.